Bueno, pues muchas gracias por aceptar la entrevista, Padre Antonio. De nada. Como ya he explicado, le voy a hacer en principio 3 preguntas. Luego usted dará su opinión a la gente que está viendo el vídeo, tanto jóvenes como estudiantes. En principio, me gustaría después hacer unas preguntas aleatorias que me ha pasado la gente. Anda, me has cogido, me has cogido. En las que usted la cogerá 3 y podrá descartar una. Aunque procuré, como he leído algunas, procuraré en las preguntas meter algunas de las que he leído, ¿no? Vale, luego tú puedes decir en el vídeo lo que quieras. Vale, de acuerdo. Antes de empezar, me gustaría hacer una pregunta introductoria, que es básicamente si es lo mismo cura, sacerdote y religioso. Ya me haces la pregunta esta, ¿no? Sí, bien, pues sí, prácticamente es lo mismo cura que sacerdote. Ahora, religioso ya es un concepto mucho más amplio, que puede ser que las personas que son religiosas, cualquiera, hasta incluso un concepto más restringido, que es religiosos de una congregación o de una orden religiosa como franciscanos, dominicos, jesuitas, ¿no? Que también se les llama un poco más específicamente religiosos, mientras que a los sacerdotes se los llama cura, pero no religioso. Entonces un religioso sería como un fraile. Sí, poco más o menos, aunque este concepto puede ser religioso cualquier persona creyente, ¿no? Y que tenga una relación con Dios, se llama religioso. Por eso, religioso viene de la palabra relación, religare. Partiendo de esto, la primera pregunta sería ¿cuál es el proceso o qué proceso hay que seguir para hacerse cura? Pues realmente es para llegar a ser sacerdote, lo primero, lo más fundamental, es la llamada de Dios. Que uno sienta, bueno, pues un atractivo, ¿no? Por ser sacerdote, que uno, pues yo quiero ser sacerdote, ¿no? Y es que Dios nos puede llamar de muchísimas formas a través de las personas y también de los acontecimientos. Por ejemplo, en mi vocación, pues recuerdo todavía la habitación y las personas que estaban allí cuando mi padre y también mi tío me dijeron, cuando tenía yo 10 años, que si quería ir al seminario. Y yo dije que sí, ¿no? Entonces, ahí empezó mi vocación, ¿no? Aunque ya, por supuesto, anteriormente yo tendría algunos dentro de mí un deseo de ser sacerdotes, pero surgió ante esa pregunta. Y después en octubre o a finales de septiembre, no recuerdo bien, pues ya entré en el seminario menor a los 10 años. Entonces digamos que el seminario es como un colegio para hacerse sacerdote. Sí, es específicamente para sacerdotes. Y después, a los 24 años, cuando ya terminé pues, todos los estudios hasta COU, y después de COU 2 de filosofía y 4 teología, es cuando ya la Iglesia, el señor obispo, te llama y te invita a que aceptes ser sacerdote, ¿no? Y ese es el momento álgido cumbre donde uno ya decide ser sacerdote. Entonces es necesario hacer el grado universitario de teología para ser sacerdote. Sí, es necesario. No sé si habrá alguna excepción, pero es necesario, sí. Vale. E ir al seminario también. Y ir al seminario también, eso ya también depende de las congregaciones, pero en la diócesis es ir al seminario diocesano, sí. Vale, pues la segunda pregunta sería si además de realizar Eucaristías, hacéis alguna otra actividad. Sí, entonces la Eucaristía, que es la Santa Misa, es el centro y la raíz de la vida cristiana, ¿no? Es lo más importante de nuestra vida, y así se lo digo a los niños, ¿no? Es la Santa Misa. ¿Hay algo más importante en la vida que la Santa Misa? No, es lo más importante, ¿no? Porque la Santa Misa es la oración, encierra en sí todas las oraciones, ¿no? Eucaristía es acción de gracias, también en la Santa Misa hay petición, oración de petición, está el Padre Nuestro, en la oración también, además de adoración, ¿no? Sobre todo en
en la consagración y cuando uno recibe al Señor, ¿no? Y la Santa Misa es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? Ahí está la consagración. Y también leemos la palabra de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y después se recibe a Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Entonces uno se alimenta con la palabra y se alimenta con la palabra hecha carne, que es Jesucristo en la Sagrada Comunión. Porque al ser bautizados nosotros, lo que tenemos que hacer, somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos que identificarnos con el mismo Cristo. Y al ser miembros de Cristo, pues podemos decir que somos el mismo Cristo, ¿no? Y tenemos que esforzarnos para que las palabras que dijo San Pablo lleguen también a nosotros y las podamos decir nosotros. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Pero entonces, repitiendo otra vez la pregunta... si hay más cosas, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, la Santa Misa es lo más importante, después hay más cosas como están las catequesis de los niños, también la visita a los enfermos, está también lo de los novios, que son el cursillo que se da prematrimoniales para los novios, los bautizos, están las primeras comuniones, los funerales, la asistencia a enfermos, las exequias. Claro, pero todo eso al final casi siempre lo acaba haciendo la misma persona que realiza la Eucaristía, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Después ya no es el ámbito donde tenemos que actuar principalmente los sacerdotes, ¿no? Si algún sacerdote se dedica a otra cosa más, bueno, lo puede hacer, ¿no? Pero esto es lo primero y lo fundamental, ¿no? Yo me suponía, además de esto, supongo que otro gran grupo de sacerdotes hará de misionero. Por supuesto, claro, eso es fundamental, muy, muy importante ser misionero, ¿no? Y además los misioneros también son sacerdotes diocesanos, hay algunos que son sacerdotes diocesanos, pues están extendidos por todo el mundo y por los 5 continentes, ¿no? Sí. Pero vamos, esa labor de las misiones, ¿no? Que también se apoya aquí en las parroquias, es distinto a la parroquia de aquí que, por ejemplo, en España, ¿no? Y aunque también en las misiones tienen sus parroquias y demás, ¿no? Aunque todos tenemos que ser misioneros, ¿no? Ser misionero es hacer apostolado, es acercar a las personas a Dios, ¿no? Y eso lo podemos hacer todos, pero principalmente quien lo lleva a cabo, como siempre lo hemos entendido, son los misioneros, ¿no? Que es algo esencial en la Iglesia, ¿no? Y como última pregunta, sin tener en cuenta las congregaciones religiosas, que supongo que tendrán un sistema, digamos, económico diferente o un régimen económico diferente, ¿cuál es el salario medio o cuánto cobra más o menos un sacerdote y si tiene un sueldo fijo? Sí, lo que cobra el sacerdote son, pienso que casi todas las diócesis será poco más o menos lo mismo, aquí en Alcalá son 915 euros, ¿no? Y ¿Va por municipio entonces? Y entonces van por diócesis, ¿no? Pero me parece a mí que aquí en Alcalá, Madrid, Aljazafe son en las 3 915 euros. Y llamo a la generosidad de los jóvenes, ¿no? para que si sienten la llamada de Dios, ¿no? Que sean generosos, porque esta generosidad es realmente importante, y que sigan la vocación que Dios les da para que sean sacerdotes o para que sean misioneros, ¿no? Y por ahí había alguna pregunta de que si pagamos los impuestos... Si cotizáis igual que un trabajador normal. Sí, sí, igual que un trabajador normal. Está Seguridad Social y también está lo de IRPF, ¿no? ¿Y la vivienda entra en vuestro salario? La vivienda pertenece al obispado y entonces aquí estoy ejerciendo.
de párroco vivo aquí y cuando me cambien a otra parte, ¿no? O sea, porque no tenemos los párrocos casa propia donde podemos decir, ahora me van aquí, tengo una casa propia que es mía. No, sino que es de mis padres. ¿Sí? Pues hasta aquí las 3 preguntas. Ahí tiene su cámara, si quiere decir algo a los estudiantes o a los jóvenes, algún mensaje. Pienso que es lo que os he dicho antes, ¿no? Que si alguno sentís el don de Dios, de la llamada, la vocación sacerdotal, que no tengáis, siempre se siente un poco miedo, pero que no lo tengáis, que adelante, porque el Señor nos dice que si le entregamos a Él cualquier cosa pequeña, y lo que podemos entregarle son cosas pequeñas, ¿no? El Señor siempre es mucho más generoso con nosotros, y eso yo lo he comprobado en mi vida, ¿no? Que el Señor nos entrega el 100 por 1 y después la vida eterna. Nadie es más generoso que el Señor. La alegría, la paz que nos da aquí en la tierra, con cruces, con sufrimientos, pero después una felicidad completa, la misma felicidad de Dios la tendremos en el cielo, porque no hay nadie que más nos ame que el Señor. Por tanto, si sentís la llamada del Señor, adelante, retiraos ese miedo y comprobaréis que realmente vale la pena. Bueno, y ahora, como ya le he comentado, un montón de gente me ha enviado un montón de preguntas. No puedo preguntarlas todas porque sería el vídeo muy largo. Así que si le parece, cojo algunas de forma aleatoria y se las hago. La vida amorosa antes de ser sacerdote y cómo se lleva a renunciar a eso. Sí. Bueno, realmente nosotros no renunciamos al amor, sino todo lo contrario, ¿no? Tenemos el gran amor que es el amor de Dios, ¿no? Y por tanto estamos procurando vivir en la plenitud del amor de Dios, que es por otra parte lo que tenemos que hacer todos. Sin embargo, se nos pide ya cuando vamos a ser ordenados sacerdotes, por supuesto, que no debemos ni podemos acceder a formar un matrimonio. Y esto, más que una renuncia, es llevar el amor de Dios a los demás, y para llevarlo necesitamos pues también disponer de tiempo y quitarnos otras preocupaciones que tendríamos en la vida si tuviésemos el sacramento del matrimonio. Por lo tanto, no tenemos el sacramento del matrimonio, tenemos el sacramento del orden sacerdotal para entregarnos más al amor de Dios y también más al amor para todos los demás. Claro, pero en su caso, por lo que me ha contado, usted empezó desde pequeño ya con la idea, ¿no? Sí, sí. Pero supongo que habrá gente que habrá entrado más tarde y habrá tenido que dejar relaciones detrás. Por supuesto, sí. Claro, hay personas que empiezan más tarde, ¿no? Incluso que han tenido novia y a lo mejor se van a casar y han dicho a su novia, mira, pues tengo esta llamada de Dios, tengo esta vocación, ¿no? Y no nos podemos casar, sino que me voy a ordenar sacerdote, ¿no? Y sí, ha habido pocos, pero ha habido personas que han habido algunos casos. Bueno, esta más o menos ya la he respondido, que era hasta qué punto es austera vuestra vida, sí, que es básicamente lo del salario. Esta pregunta, ¿qué opina usted de la Iglesia protestante y que sus representantes no tengan que hacer los votos canónicos? Bueno, pues ahora todos los papas nos van diciendo que tenemos que rezar para que el mandato de Cristo, de que todos seamos uno, ¿no? Y entonces tenemos que rezar unos por otros para que estemos con el Señor. Y siempre la Iglesia, desde Jesucristo, cuando el Señor dijo a San Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Y ha habido, desde San Pedro hasta ahora, no se ha interrumpido la sucesión de San Pedro hasta llegar al Papa Francisco, ¿no? Por eso el Papa Francisco hace que todos los cristianos
y hace el esfuerzo y sus oraciones y las oraciones de todos para que todos seamos uno en Jesucristo, en la misma iglesia, en la iglesia que Jesucristo ha fundado, que es pues, la Iglesia católica, ¿no? Y estamos empeñados en eso, ¿no? Porque aquí lo fundamental es seguir al Señor. Lo fundamental es que nosotros, siguiendo al Señor, vivamos aquí la vida en plenitud de ser hombres, ¿no? Y alcancemos la vida ya completamente plenitud de lo que es un hombre, de lo que es una mujer en el cielo. Entonces, de forma ya, digamos, más seria, desde el catolicismo, ¿cómo veis a los protestantes? ¿Como compañeros creyentes más o más como herejes? No, bueno, hay que abandonar un poco ahí la dialéctica esa, ¿no? Sino tenemos que ver a todos que siguen a Jesucristo, que todavía no tienen la plena unión con la Iglesia Católica, pero que se llega a eso y tenemos que ayudarles para que lleguen a eso y tenemos que rezar y el Papa y los obispos pues están empeñados en eso y todos tenemos que también estar empeñados a eso y tenemos que tener respeto, tenemos que tener cariño y amor para que todos seamos uno. Bueno, pues voy a escoger una última pregunta. ¿Por qué creer en algo? Es que es fundamental, está dentro de nuestra entraña misma, ¿no? de ser hombres y mujeres, ¿no? de ser, porque somos criaturas, ¿no? Y entonces hay, para creer, ¿no? Uno tiene el deseo de, bueno, que yo no me conformo con vivir aquí 100 años, ¿no? Sino que yo lo que quiero es vivir para siempre, y no de cualquier forma, ¿no? Sino siendo completamente feliz. Entonces, bueno, pues podríamos decir, andar a argumentos de Dios, ¿no? de su existencia, a través de, por ejemplo, de Aristóteles o de las guías de Santo Tomás, que siguió a Aristóteles, ¿no? Pero a mí lo que más realmente me aumenta la fe y también la razón es que el Hijo de Dios, Jesucristo, se hizo hombre en el seno de la Virgen María y tenemos su predicación, sus enseñanzas, sus milagros, cómo vivió y su muerte, su pasión. Y para mí la vida del Señor es lo que más me convence y más me llena para tener fe, para creer en algo. Porque el Señor ha entregado, Jesucristo ha entregado su vida por todos, pero por mí. Y Jesucristo nos conoce a cada uno de nosotros y nos ama infinitamente a cada uno de nosotros. Bueno, esta es la fe. Que no tenga fe, pues tiene que pedir la fe, ¿no? Los que tenemos la fe, pues esto nos llena de esperanza, de alegría y de amor. Es Jesucristo que estuvo con nosotros aquí en la tierra, que se encarnó, nació y que murió, y que Jesucristo está ahora en el sagrario y nos acompaña siempre. Porque Él lo dijo ya en la última cena: tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Y lo que tenemos que hacer y pedir al Señor fuerzas, al Espíritu Santo para ello, es parecernos cada vez más al Señor. Nunca seremos como Él, ¿no? Pero sí que a lo largo de nuestra vida nos iremos pareciendo cada vez más al Señor. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por aceptarla. De nada. Sinceramente. Gracias también a ti.